consistió en una reunión de repúblicas hispanoamericanas con asistencia de observadores de otras naciones, convocado por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá del 22 de junio al 15 de julio de 1826. La anfitrionía aseguraba soluciones que contaban con un vigoroso apoyo y contribuían a la concordia entre los pueblos y a la estabilidad de sus instituciones. Concluida la gran empresa de la emancipación de Hispanoamérica, se hacía necesaria la existencia de un congreso en el que estuvieran representadas las antiguas colonias de España, que habían alcanzado su libertad, a fin de que como hermanas, en torno de una misma mesa, discutieran acerca de los asuntos que les concernían en el plano internacional, propósito similar al que actualmente tiene el ALBA, UNASUR, Mercosur, Petrocaribe, etcétera, que tienen como fin común la colaboración y ayuda mutua entre nuestras naciones, algunas de ellas reunidas en aquel histórico Congreso Anfictiónico de Panamá. En la mente de Bolívar la idea del Congreso estaba unida al lugar de reunión, y este no era otro que Panamá, por su posición privilegiada en la geografía de América, de un lado el Océano Pacífico y del otro el Mar de las Antillas, y el istmo como puente entre los dos hemisferios. Tal decisión constituyó una estrategia del Libertador. El Libertador destacó la importancia de Panamá en varios de sus documentos, como ya antes lo había hecho el precursor Francisco de Miranda. Además, en los programas de los dos dirigentes fue tema fundamental la unidad de América Española, vista esta como una sola gran nación. Este tema tiene plena vigencia en Fidel Castro, Hugo Chávez y otros líderes del continente. En 1814, ante los soldados del Ejército Patriota, que llegó a Pamplona después de su retirada del territorio venezolano, proclama: "Para nosotros la patria es América". Esto lo repite en documentos de 1815, especialmente en la Carta de Jamaica, y en esa misma oportunidad sugiere la reunión en Panamá de un Congreso de Repúblicas. Insiste en la unidad americana, refiriéndose al Congreso planteó, este es el Libertador: "Nada interesa tanto en estos momentos como la formación de una liga verdaderamente americana, pero esta confederación no debe formarse simplemente sobre los principios de una alianza ordinaria para ofensa y defensa. Debe ser mucho más estrecha que la que se ha formado últimamente en Europa contra las libertades de los pueblos. Es necesario que la nuestra sea una sociedad de naciones hermanas, separadas por ahora y en el ejercicio de su soberanía por el curso de los acontecimientos humanos, pero unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra las agresiones del poder extranjero", expresó Bolívar. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, y agrega: "El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal". Continúa diciendo: "Cuando después de 100 siglos la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del istmo. En él encontrarán el plan de nuestras primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones en el universo". El Congreso de Panamá presencia algo más trascendente, más edificante: la consolidación de la amistad entre los pueblos, mediante estrechas y sinceras relaciones. Si los pueblos antiguos hacían ligas para conquistar, para sojuzgar, para explotar, para robustecer su poderío naval, los de Hispanoamérica en la cita de Panamá solo buscaban vigorizar sus logros en lo atinente a la libertad, independencia, soberanía. El Libertador había previsto la celebración de un Congreso anfictiónico, es decir, formado por naciones de un mismo origen, idioma y cultura, las de Hispanoamérica, aun cuando no excluía del todo la presencia de observadores pertenecientes a otras naciones. Decidieron invitar también a los gobiernos de México y Guatemala, el gabinete inglés, Estados Unidos de Norteamérica y Holanda. Se hicieron representar por un observador. También fue invitado el Imperio del Brasil. Todas las delegaciones, en especial las de Colombia y el Perú, llevaron a Panamá instrucciones muy claras y muy precisas, encaminadas a hacer realidad el proyecto del Libertador, echar las bases para la Confederación Hispanoamericana y la concertación de pactos de protección y defensa mutua de nuestras naciones.
levantar barreras para impedir que se repitiese la colonización que antes desarrollaron Estados Unidos de Europa en tierras americanas e impedir igualmente que esas u otras naciones se inmiscuyesen en los asuntos domésticos de las nuevas repúblicas. Las reuniones del Congreso de Panamá se celebraron en el recinto del que había sido durante el período colonial el Convento de San Francisco, el cual es hoy un monumento histórico distinguido con el nombre del Libertador. Bolívar no asistió, ni debía asistir tampoco, al Congreso por él convocado, pues era una reunión de plenipotenciarios, no de jefes de Estado. La sesión inaugural tuvo lugar el jueves 22 de junio de 1826, con asistencia de los delegados de 4 repúblicas: Colombia la Grande, Guatemala por Centroamérica, México y Perú. En realidad equivalían a las siguientes naciones actuales: Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Perú, 11 naciones en total. En el transcurso de la última sesión, celebrada en la noche del 15 de julio de 1826, los plenipotenciarios procedieron a firmar los documentos emanados del Congreso: un tratado de unión, liga y confederación perpetua, una convención de contingentes navales y terrestres y un acuerdo para reanudar en 1827 las sesiones en la villa de Tacubaya, muy cercana a Ciudad de México. El tratado constaba de 31 artículos más un artículo adicional. En el artículo segundo se especificaba del modo siguiente su principal propósito. El objeto de este pacto perpetuo será sostener en común, defensiva y ofensivamente, si fuese necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera, y asegurarse desde ahora para siempre los goces de una paz inalterable y promover al efecto la mejor armonía y buena inteligencia, así entre sus pueblos, ciudadanos y súbditos, respectivamente, como con las demás potencias con quienes deben mantener o entrar en relaciones amistosas. En suma, en este tratado, el más importante de los aprobados en Panamá, además de declarar la solidaridad de las naciones firmantes, se afirmaba el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana, se expresaba el deseo de lograr una paz justa con la antigua metrópoli, se establecía el principio de la conciliación y el arbitraje para resolver los conflictos internacionales, se concedía la ciudadanía común a los habitantes de las naciones contratantes, precisamente lo que está promoviendo o proponiendo en los momentos actuales el presidente Hugo Chávez, y que con el ALBA se ha ido avanzando. Por ejemplo, ya en Venezuela, a propuesta del presidente Chávez, existe un pasaporte andino, que ese pasaporte ya lo van a tener todos los países suramericanos y no tienen que estar solicitando visa para visitar cualquier otro país. Es decir, que va a ser como es ya un documento único de identificación para los suramericanos. Se rechazaba la trata de esclavos, que era declarada un crimen contra la humanidad, y se esbozaban los lineamientos de una futura organización internacional que solo vino a ser realidad en el siglo XX. La delegación mexicana propuso una cláusula o un tratado especial a fin de que las naciones hispanoamericanas se concedieran recíprocamente ventajas especiales en su comercio, pero su consideración fue diferida para el Congreso de Tacubaya, que no se llegó a realizar. Esta propuesta se pone en práctica con los tratados económicos del ALBA, en el que Venezuela ofrece esas ventajas económicas en aquel entonces propuestas por México, y que esperamos que próximamente o en un futuro no muy lejano México forme parte también del ALBA y se haga realidad esta propuesta del Congreso Anfitriónico. El segundo instrumento diplomático firmado en Panamá el 15 de julio de 1826 fue la Convención de Contingentes, que establecía un ejército y una armada común de las repúblicas confederadas y señalaba el aporte de hombres y buques de cada una de ellas. Un acuerdo especial especificaba detalladamente la organización de esas fuerzas armadas comunes, así como sus escalafones de mando. El tercer documento declaraba que las sesiones se reanudarían unos meses después en la villa de Tacubaya. Algunos han considerado que el Congreso de Panamá fue un fracaso, concepto que está fuera de la realidad, puesto que si bien no se alcanzaron todos los objetivos propuestos por Bolívar, es innegable que dentro del cuadro de estos objetivos hubo logros de alta significación para Hispanoamérica y el mundo.
En primer término, porque es la primera vez que un puñado de naciones libres se sientan alrededor de una mesa a dialogar como hermanas sobre los problemas del presente y los programas a llevar a cabo en el futuro. Segundo, porque se suscribe el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las repúblicas participantes en el Congreso. Ahí encontramos el antecedente del ALBA. El ALBA no es más que consolidar lo que se propuso en el Congreso Anfitriónico de Panamá. Tercero, porque esa memorable asamblea emerge un nuevo derecho para Hispanoamérica, tal como lo concibió el Libertador, el arbitraje, o sea, el procedimiento pacífico de someter las disidencias entre dos naciones a un tercero cuyo fallo pone fin al conflicto. Con esta modalidad no estaban de acuerdo las potencias europeas acostumbradas a obtenerlo todo por la fuerza. Ejemplo, el conflicto en Honduras, donde terceros países han colaborado en los intentos y decisiones porque se cumpla la restitución del hilo constitucional y facilitar el diálogo pacífico entre las naciones en conflicto. Cuarto, porque se creó una mentalidad hispanoamericanista tendiente a asegurar la integridad de los respectivos territorios y cooperar a la eliminación del tráfico de esclavos. Y quinto, porque dentro de la mentalidad creada en Panamá se da singular significación a la amistad y solidaridad que ha de reinar entre las naciones participantes y la prohibición de intervenir en ligas o tratados con estados extraños a la Confederación. Lo del istmo no se perdió. El solo levantamiento de puentes de amistad entre los hombres y los pueblos que allí tuvo lugar en la primera etapa del histórico Congreso basta para asegurar que aquella fue una reunión exitosa, positiva, que ha servido de simiente para el nacimiento de este siglo, de instituciones internacionales que laboran por la paz, la justicia, el derecho, la concordia y el progreso de los países que pueblan el mundo. Alma y ALBA, la alternativa martiana y la alternativa bolivariana para nuestra América constituyen la continuidad y la puesta en práctica de los acuerdos adoptados en el Congreso Anfitriónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar, por lo que la raíz del proceso de integración del continente que se construye bajo el liderazgo de Hugo Chávez, antecedido y apoyado por el comandante en jefe Fidel Castro, lo encontramos en este histórico Congreso. Y como conclusiones tenemos que el Congreso Anfitriónico de Panamá creó los cimientos en los que hoy las naciones de Latinoamérica y el Caribe edificamos la patria grande que soñó Bolívar y otros próceres de nuestra independencia y por la que tantos hermanos nuestros derramaron su generosa sangre y hasta han ofrendado sus preciadas vidas. Nos unimos al llamado de esta conferencia que plantea: llamamos a los pueblos de nuestra América, a los profesionales, intelectuales, estudiantes, obreros, campesinos, religiosos y a las fuerzas políticas y movimientos sociales de todas las tendencias para trabajar en la estructuración en todos los países de América Latina y el Caribe de la alternativa martiana para nuestra América, el ALMA, como entidad asociada al ALBA, sobre las bases siguientes: que sean estructuras plurales sin condicionantes ideológicas o políticos, sin prejuicios de tipo alguno, seleccionando los mejores pensamientos aplicables a nuestra época, donde solo se respire la intención sana y honesta de contribuir a la integración de los pueblos de nuestra América, soñada por Bolívar en la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá, prevista por José Martí en su genial ensayo Nuestra América, defendida por los grandes revolucionarios de nuestra región que, como el Che, Sandino, Carlos Fonseca, Carlos Mariátegui, Allende, Turcios Lima, Roque Dalton, Eloy Alfaro, Zapata y muchos otros dieron sus vidas por la liberación y la unidad de nuestros pueblos. Quiero terminar aquí con dos frases de Bolívar y Martí que nos dicen cómo ellos que veían la patria, toda la América como una patria, como una sola patria. Para mí, decía Bolívar, para mí la patria es América. Y Martí decía, de América soy hijo y a ella me debo. Muchas gracias.